Viernes 7 de julio. Hermanos, qué bendición y qué privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 9 de San Mateo. Recordará cómo ya hemos avanzado, ¿verdad?, después del Sermón de la Montaña, todo el capítulo 8, y justamente pues el día de ayer que iniciábamos ya este capítulo 9, cuando nos presentaba cómo a Jesús le llevaban, estando él en Cafarnaúm, le llevaban un paralítico. Ahora se nos dice cómo el Señor Jesús, pues, él va a la ciudad, y es importante, o es muy hermoso, como se nos dice que el Señor entonces se dispone a llamar a Mateo. Cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos, especialmente el evangelio de Marcos y Lucas, Marcos coloca este relato en el capítulo 1, ya que se nos presenta como las primeras acciones que el Señor Jesús hizo. Pues acá está llamando, ¿verdad?, a los apóstoles. Lucas lo presenta ya en el capítulo 6, y es Mateo el que lo pone hasta este capítulo 9. Pero lo interesante es que se nos presenta en los tres evangelios este relato. Ahora, en el evangelio de Marcos le llama Leví, ¿verdad?, que sabemos que en su traducción hebrea es Mateo, que significa regalo de Dios. Y Mateo fue uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Y es interesante, ¿verdad?, como en San Marcos capítulo 2 se nos dice que era hijo de Alfeo, y se nos presenta, hermanos, como recaudador de impuestos. Puedo recordarle que los recaudadores de impuestos eran judíos que cobraban los impuestos para Roma. Por lo tanto, ellos eran muy odiados por todo el pueblo y eran marginados y expulsados de las sinagogas junto con toda su familia. Los recaudadores de impuestos eran consideradas personas no gratas, ¿verdad?, en la sociedad. Ahora, los impuestos que ellos cobraban eran los que hoy nosotros llamaríamos impuestos de aduana, o mayormente, como se le conoció, los impuestos de peaje. O sea, ellos se colocaban en los caminos, ¿verdad?, y era ahí donde comenzaban a cobrar por cruzar aquel camino. Pero por esa razón, como ellos tenían pues fuerza de ley, ellos, si alguien no les quería pagar el impuesto, fácilmente podían meter a la cárcel a cualquier persona. Por ello es que eran muy odiados, ¿verdad? Y obviamente pues las personas los tenían verdaderamente como paganos. Ahora el Señor Jesús entonces está llamando a sus apóstoles, y vemos cómo se nos dice que ve a un hombre llamado Mateo, que está sentado a su mesa de recaudador de impuestos.
O sea, está sentado en el camino cobrando los impuestos para el imperio. Y es ahí donde llega el Señor y le dice, sígueme. Es interesante, hermanos, cómo el Señor solamente usó una palabra. El Señor le dijo, sígueme. Y con esta palabra le estaba haciendo el llamado a ser su discípulo. Le estaba haciendo el llamado a seguir sus pasos. Pero es más interesante todavía la respuesta que Mateo va a dar, porque dice el texto que él se levantó y lo siguió. O sea, no le importó el tener en aquel día pues trabajo, ¿verdad? No le importó incluso su cargo de recaudador de impuestos, no le importó de repente el dinero que podía ganar estando ahí en su mesa, sino que claramente dice la palabra que él se levantó de ahí y lo siguió. Ahora, Mateo a lo mejor estaba esperando una ofensa de parte del Señor Jesús, ya que todo el pueblo lo ofendía, ¿verdad? Todas las personas, cuando se le acercaban, le tiraban habladas, le tiraban insultos, le llamaban traidor, le llamaban vendepatria, vendido, etcétera, etcétera. Pero notemos cómo lo que el Señor hace cuando se le acerca no es una ofensa, sino una invitación a seguirle, una invitación a hacerse su discípulo. Pero con esto, fíjese, el Señor está rompiendo con la idea de cómo tratar a un pecador, porque los fariseos, ellos enseñaban que a los que eran de su grupo había que amarlos, había que tratarlos bien, pero a los que no eran de su grupo había que odiarlos, había que marginarlos, no había que compartir con ellos en ningún momento. Pero ahora vemos cómo el Señor, ahora Él está dándonos cómo tratar a una persona pecadora. No se trata de acusarle, no se trata de condenarle, sino se trata de tratarle bien, de tenderle la mano, de presentarle verdaderamente a Jesucristo, el hacerle ver de que Cristo es lo que él o ella necesita. Y es que fíjese, hermano, que es importante comprender que cuando una persona anda en pecado, cuando una persona obviamente no conoce a Cristo, es una persona que lo único que ha experimentado es el odio, la maldad y el rechazo del mundo. Porque esa persona, por andar en pecado, obviamente es rechazada. Esa persona anda cargando resentimiento, odio, soberbia en su corazón. Entonces, esa persona lo que menos quiere es que se le siga condenando, que se le siga acusando. Y sería ilógico que al llegar a la iglesia siga escuchando condenas, siga escuchando acusaciones en contra de él. No estoy diciendo que no hay que condenar el pecado. Estoy diciendo que cuando un pecador se acerca a la iglesia debe de ser madre. La iglesia debe de ser verdaderamente ese lugar en el cual el pecador que viene cansado del mundo, que viene cansado del trato que le ha dado el mundo, que viene cansado de la maldad, viene cansado de vivir en medio de todo ese error, es ahí donde obviamente desea escuchar en la iglesia palabras de vida eterna. Y es que sabemos que solo Cristo tiene esas palabras. Pero nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo,
tenemos que reflejarlas, hermano. Por ello, creo que es importante, y este es un tema muy amplio para tratarlo, porque muchas veces nosotros, cuando ya estamos en la iglesia, en lugar de alegrarnos cuando los hermanos vienen a los pies de Cristo, en lugar de alegrarnos porque las personas obviamente están dejando su camino del pecado y están rehaciendo su vida ahora en el camino de Dios, en lugar de darle gloria a Dios por todo eso, tristemente no nos alegramos, sino que comenzamos a señalar, comenzamos a criticar, comenzamos a condenar, comenzamos a juzgar. ¿Cuántas veces? Y ese es el mundo en el que vivimos. Yo siempre pongo el ejemplo del borrachito. Tal vez el borrachito ahí de su colonia, el borrachito de su comunidad, que todo el tiempo lo ven bolo, lo ven borrachito, ¿verdad? Lo ven muy ebrio. Y el verlo ebrio, pues nadie dice nada. Pues al final ya se acostumbraron a verlo así. No les importa cuando ese hombre está tirado ahí en la cuneta. No les importa cuando tal vez pasa días sin comer. No les importa cuando el hombre está aguantando frío en las lluvias, etcétera, etcétera. Pero si de repente un fin de semana ese borrachito, por misericordia de Dios, reconoce su pecado, comienza y obviamente pues va a su casa, se cambia ropa, se rasura, y un día domingo muy temprano agarra su Biblia y se va para la iglesia. Cuando ya hace eso, cuando llega a la iglesia, en lugar de decir gloria a Dios porque el Señor está tocando estos corazones, en lugar de decir gloria a Dios porque este hijo de Dios, como dijo el padre del hijo prójimo, del hijo que estaba fuera de casa, ¿verdad? Como dijo el padre, dijo, este hijo estaba perdido y ahora ha sido rescatado. Pero hermanos, ahí es donde debemos nosotros de reconocer que esa es la manera de tratarla a los hermanos que están lejos de la iglesia, que están lejos del Señor. Ahora veamos cómo Mateo no solamente sigue al Señor, sino que lo invitó a su casa. Y el Señor fue. Y claro, como era de esperarse, Mateo también invitó a todos sus amigos para que estos fueran y compartieran con el Señor Jesús. Y llegaron y se sentaron con él a la mesa, ¿verdad? Los cuales pues eran los amigos de Mateo. Pero viendo esto, los fariseos que estaban espiando al Señor, notemos cómo le preguntan a los discípulos, no a Jesús, sino a los discípulos. Y le preguntaron, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Notemos que lo que buscaban era poner duda en los corazones de los discípulos. O sea, lo que ellos buscaban era poner duda, ¿verdad? Que la duda entrara en ellos. Pero el Señor Jesús escuchó esa pregunta y Él va a responder. Y le dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Y hermano, esto nosotros sabemos que es tan cierto, porque los que están necesitados son los enfermos. Pero los enfermos, en el tema espiritual, serían los pecadores. Ahora, con esta respuesta, el Señor los desarmó, pues los santos no necesitan de un Salvador, los pecadores sí. Y el Señor Jesús vino para salvar al pecador. El Señor Jesús no vino, hermanos, a codearse con puritanos, no vino a codearse con gente de la pureza, sino con pecadores. Pero eso el Señor lo hizo obviamente por amor, lo hizo por misericordia, lo hizo porque comprendió en verdad que para el pecador no hay opciones. Para el pecador, hermanos, la única opción es las consecuencias de su pecado. Pero Dios,
que no nos trata como merecen nuestras culpas, sino que nos trata con amor. Vemos cómo nos dio, como dice aquel versículo muy conocido, nos dio a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Por eso, notemos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús ha venido entonces por los pecadores. Por lo tanto, como decíamos, no debemos de asustarnos que la iglesia se llene de pecadores. Mire, a muchos se nos olvida, ¿verdad? Pues queremos que la iglesia esté llena de justos y de santos. Pero hermanos, la iglesia no es el museo de los santos. La iglesia es el taller del maestro. Es el taller donde el Señor Jesús nos va transformando. Es el taller donde el Señor Jesús va obrando en nuestras vidas. Y es un proceso lento. Es un proceso despacio. Como el Señor nos va quitando, ¿verdad?, esas cosas que no son buenas para nosotros, pero que es el Señor el que nos va purificando, es el Señor el que va manifestándose en nuestras vidas. Por esa razón es que el Señor les dijo a los fariseos: vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificios. Esta es una frase del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios, porque es importante como el Señor, que ha hecho misericordia por nosotros, verdaderamente espera que nosotros también trabajemos por misericordia. No se trata entonces, hermanos, de aislar al pecador, sino de tener misericordia. Y como dice al final del Evangelio: yo no he venido, dijo el Señor, a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Por eso, hermanos, no condenemos al pecador, llevémosle a la luz, no señalemos, sino al contrario, hagámosle ver que hay una nueva opción, que hay una opción verdaderamente que es Cristo, en el cual tiene paz, en el cual hay gozo, en el cual por sobre todo hay vida y vida eterna. Lastimosamente muchas personas no han conocido el camino del Señor, no lo conocen. Pero aquí es donde nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, tenemos verdaderamente el reto de mostrarles al Señor, pero mostrárselos, hermanos, con nuestro testimonio, con nuestra vida, mostrárselos claramente como Cristo es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Algunas personas presentan o piensan que Dios es un Dios castigador. Sin embargo, la palabra nos lo presenta como un Dios de misericordia, un Dios verdaderamente de amor para su pueblo. Por eso, en este día, dejémonos amar por el Señor. Dejemos que su amor se derrame para poder así nosotros entender que así como llamó a Mateo para que le siguiera, para que le sirviera, así también el Señor nos ha llamado a nosotros. Ojo, a Mateo no lo llamó por ser buena gente, porque no era buena gente. A Mateo lo llamó por misericordia. Pero eso mismo ha sucedido con nosotros, hermanos. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y por eso nos llamó para que seamos sus servidores. Por eso todo lo que hagamos es para honra y gloria de su nombre. Todo lo que hagamos es verdaderamente para glorificar a Cristo, porque al final, hermanos, como dice la palabra, siervos inútiles somos. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga, que derrame su gracia sobre nosotros y nos dé su fortaleza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad
y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre.